El 24 de abril de 1964, un joven oficial de policía de Socorro, un tranquilo pueblo en Nuevo México, vivió una experiencia que lo cambiaría para siempre. En las frías horas de la tarde, mientras patrullaba por una carretera desierta cerca de las afueras de la ciudad, el oficial Onie Zamora se encontró con algo inexplicable, algo que desafiaba la lógica y la comprensión humana. En ese día, Zamora no solo fue testigo de un fenómeno desconocido, sino que vivió una experiencia que lo conectó con uno de los casos más enigmáticos de la historia de la ufología, el encuentro con un ovni. Lo que comenzó como un simple turno de vigilancia se convirtió en un evento que despertaría la curiosidad de expertos y entusiastas de los ovnis alrededor del mundo. Un objeto brillante y extraño apareció en el cielo, descendiendo hasta aterrizar en el desierto, dejando huellas evidentes en el suelo. El oficial Zamora, con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre, fue testigo de un fenómeno que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero que ocurrió en la vida real, justo frente a él. El caso de Socorro es uno de los encuentros más documentados y extraños de la historia moderna de los ovnis. En este video, desentrañaremos cada detalle de este enigma, desde los primeros momentos del avistamiento hasta las investigaciones oficiales, explorando las huellas dejadas por el objeto y las teorías que siguen rondando sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde. ¿Fue un encuentro con seres de otro mundo? ¿O existe una explicación más terrenal para este evento tan extraño? Hoy, nos adentramos en uno de los misterios más desconcertantes de la ufología moderna. Era una tarde tranquila en Socorro cuando el oficial Zamora, realizando su patrullaje rutinario, notó un destello brillante en el cielo. A primera vista, pensó que se trataba de un coche de policía accidentado o una explosión, ya que el destello parecía una llamarada, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era nada que pudiera identificar de inmediato. El objeto descendió de forma controlada y se posó en el suelo, dejando marcas visibles. Lo que hizo el caso aún más desconcertante fue el hecho de que Zamora vio al menos dos figuras cerca del objeto. En su testimonio, el oficial aseguró que vio a dos seres cerca del ovni, descritos como figuras humanas de baja estatura, vestidas con trajes blancos. Ante el inesperado encuentro, el oficial Zamora, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación, decidió acercarse al objeto. Pero lo que sucedió después es aún más extraño. Zamora, con el corazón en la garganta, se bajó del coche patrullero, pero tan pronto como dio un paso hacia el ovni, el objeto comenzó a hacer un extraño sonido, similar a un zumbido, y rápidamente se elevó en el aire, ascendiendo con una velocidad sorprendente. El objeto desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí solo huellas en el suelo y un misterio que nunca fue resuelto por completo. Lo que hace a este caso aún más intrigante es que no solo hubo testigos, sino también pruebas físicas. Cuando Zamora regresó al lugar del encuentro, acompañado de otros oficiales de policía, encontraron huellas claramente marcadas en el suelo. Estas huellas, con un diámetro de aproximadamente 12 pulgadas, mostraban una impresión circular perfecta, rodeada por una área de terreno quemado. No era una huella común. La tierra parecía haber sido afectada por un calor intenso, lo que sugería que el objeto había estado allí, de alguna manera, interactuando con el entorno. Las huellas físicas fueron examinadas por científicos y expertos en investigación, quienes no pudieron encontrar una explicación lógica para su origen. No solo las huellas, sino también el fuerte olor a azufre que quedó en el aire después de la desaparición del objeto, añadieron una capa más de misterio al caso. ¿Podría un artefacto de origen terrestre haber dejado semejantes marcas? ¿O era esto una prueba de que algo completamente fuera de lo común había ocurrido? Este hallazgo físico fue la evidencia más contundente de que algo extraño había sucedido en Socorro aquel día. Las huellas, junto con los testimonios de Zamora y otras personas que estuvieron cerca, constituyen uno de los pocos casos de evidencia física sólida en el misterio de los ovnis, dejando abierta la puerta a muchas más preguntas de las que respuestas. El caso de Socorro atrajo la atención de las autoridades, y en los días siguientes, los investigadores de la Fuerza Aérea de los
específicamente el Proyecto Libro Azul, fueron enviados a la ciudad para investigar. Los oficiales tomaron testimonios, examinaron las huellas y realizaron una serie de pruebas en el área donde Zamora había tenido su encuentro. A pesar de las pruebas físicas y los testimonios de Zamora, la investigación de la Fuerza Aérea no llegó a una conclusión definitiva. El gobierno de los Estados Unidos, al igual que en otros casos de avistamientos de ovnis, no ofreció una explicación clara ni una declaración oficial que pudiera esclarecer el fenómeno. El informe final del Proyecto Libro Azul señaló que el caso seguía siendo inexplicable, aunque algunos lo atribuyeron a un engañador o un fenómeno natural malinterpretado. Sin embargo, la falta de una explicación lógica y la evidencia física dejaron la puerta abierta a la especulación. ¿Por qué la Fuerza Aérea no pudo ofrecer una explicación más contundente? ¿Estaba encubriendo algo más grande o simplemente no entendía lo que había sucedido? Las respuestas oficiales siguieron siendo evasivas, y el caso de Socorro se convirtió en uno de los ejemplos más discutidos en los círculos de ufología. A lo largo de los años, varias teorías han surgido sobre lo que realmente sucedió en Socorro. La teoría más comúnmente aceptada por los entusiastas de los ovnis es que Zamora tuvo un encuentro con seres extraterrestres. El objeto en sí, descrito como un vehículo de forma ovalada o en forma de huevo, parecía ser una nave de origen no terrestre. Las huellas y el fenómeno inexplicable que rodeó el encuentro parecen coincidir con otros informes de encuentros cercanos, donde los testigos reportan la aparición de seres y vehículos desconocidos. Algunos investigadores especulan que los seres que Zamora vio eran simplemente exploradores o viajeros espaciales, y que el objeto era una nave de avanzada tecnología. Sin embargo, otros sugieren que este incidente podría haber sido el resultado de experimentos secretos del gobierno o de algún tipo de tecnología aún no conocida por el público. Pero el misterio persiste. Las teorías sobre lo que sucedió en Socorro continúan, pero lo que está claro es que el caso no puede ser fácilmente descartado. La falta de una explicación definitiva y la corroboración de las pruebas físicas dejan este enigma abierto, dejando a la humanidad con más preguntas que respuestas. ¿Fue un encuentro con extraterrestres o algo más oscuro y desconocido? El caso de los ovnis en Socorro sigue siendo uno de los más fascinantes y desconcertantes en la historia de la ufología. Aunque el encuentro de Zamora ocurrió hace más de 50 años, el misterio sigue sin resolverse, y las preguntas siguen siendo tantas como las respuestas. La falta de evidencia contundente y las explicaciones oficiales que no satisfacen las preguntas planteadas por este incidente dejan en claro que hay algo más allá de la comprensión humana en este fenómeno. Quizás nunca sabremos la verdad completa sobre lo que ocurrió en Socorro en 1964, pero lo que está claro es que este caso sigue siendo un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que lo que vemos y experimentamos no siempre tiene una explicación simple. Los avistamientos de ovnis y los encuentros con seres extraterrestres son, tal vez, algunos de los mayores misterios de la humanidad. Al final, lo que el caso de Socorro nos deja es un misterio que persiste en la conciencia colectiva, y tal vez, como con tantos otros grandes misterios de la humanidad, nunca lleguemos a la verdad completa. Pero lo que sigue vivo es la fascinación, la incertidumbre y el deseo de descubrir lo que realmente sucedió en aquella tarde en el desierto de Nuevo México. El caso de los ovnis de Socorro sigue siendo uno de los más desconcertantes de la historia de la ufología, un misterio sin resolver que ha dejado más preguntas que respuestas. A pesar de los años transcurridos y los avances en la tecnología de investigación, el encuentro de Lonier Zamora con el objeto volador no identificado y las huellas que dejó atrás siguen siendo un fenómeno que desafía nuestra comprensión. Las pruebas físicas y los testimonios de aquellos que estuvieron allí nos invitan a preguntarnos, ¿realmente estamos solos en el universo, o hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que nos observan? En cada misterio como el de Socorro, se alzan nuevas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Las huellas quemadas en el suelo, la figura misteriosa del ovni y la rapidez con la que desapareció el objeto alimentan aún más las especulaciones. ¿Fue esto un encuentro con seres de otro planeta? ¿O fue alguna forma de tecnología avanzada que aún no entendemos completamente? Las posibilidades son infinitas,
y cada una parece abrir la puerta a más misterios que permanecerán sin respuesta, al menos por ahora, como ocurre con muchos de los grandes misterios de la humanidad. El caso de Socorro se convierte en un enigma que sigue provocando la imaginación humana, un enigma que nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre el mundo que nos rodea y el vasto universo en el que habitamos. El misterio de lo desconocido continúa, y tal vez nunca lleguemos a comprender su totalidad. Sin embargo, como con todos los grandes misterios, nos queda el deseo de seguir buscando, de seguir preguntando y, sobre todo, de mantener la fascinación por lo inexplicable. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.